Estamos de vuelta y lo que acaba de escuchar son los Jaivas y eso tiene un porqué. Nosotros habíamos anunciado el día de ayer que íbamos a tener una entrevista de esas que uno agradece ser periodista. Porque está con nosotros un destacado periodista y escritor chileno cuya obra ha dejado una marca significativa en el ámbito cultural y social del país. Licenciado en Comunicación Social de la Universidad de Chile, cuenta con una sólida trayectoria en investigación y periodismo narrativo. Ha sido finalista y seleccionado en el Premio de Periodismo de Excelencia de la Universidad Alberto Hurtado en varias ediciones, lo que avala su compromiso con el rigor y la profundidad en el tratamiento de temas sociales. A lo largo de su carrera ha publicado diversos libros, entre los que destacan Colo Colo ya no es Chile, en colaboración con Dante Faúndez, Soy Periférico, Tanto duele Chile y La sonrisa de Gladys. Su obra más reciente, Los ojos del gato, la maravillosa vida de Eduardo Alquinta, explora la vida y el legado de uno de los músicos más queridos de Chile. Con un enfoque que mezcla sensibilidad y rigurosidad, Los ojos del gato promete ser un viaje revelador hacia la vida de un artista que, aunque distante a la imagen de una estrella de rock tradicional, dejó una profunda huella en la música y cultura chilena. Está con nosotros un colega de esos de que uno admira, Richard Sandoval. Bienvenido, Richard, Bienvenido. Y gracias por estar con nosotros. Hola Julio, hola Francisca, muchas gracias por la invitación. Feliz de poder conversar sobre esta obra. Sí, bueno, para dar inicio a esta entrevista, te queremos preguntar primero de dónde surge tu amor por la lectura, yendo así como a lo más básico, y tu amor por escribir también. Sí, qué bonita esa pregunta porque tiene que ver mucho con la infancia, yo creo. También crecí y me eduqué en un colegio público pequeñito, muy chiquitito, la escuela Diego Portales E753, de esas con números, no sé si todavía se usa eso. Algunas quedan por ahí. Pero claro, desde allí viene el recuerdo de profesores que te van induciendo en la lectura. Y bueno, luego cuando entré a otro colegio, también en San Bernardo, el Instituto San Pablo Misionero, ingresé a un taller literario. Yo creo que eso es súper también potente y creo que es algo que se debería destacar mucho, las actividades extracurriculares que se desarrollan en los colegios, porque permiten conocer cuestiones que de repente por el currículum uno jamás conocería. En ese taller la profesora era muy insistente en que conociéramos la literatura latinoamericana, autores del Perú, de más al norte, Octavio Paz, autores del boom latinoamericano. Entonces, desde allí viene esa conexión con el amor a las letras, con el amor a las historias, a las emociones que provocan las historias. Entonces yo creo que ahí hay un germen que creo que se debe cuidar mucho en la educación en general. Richard, hay en este proceso para escribir estos libros, como La sonrisa de Gladys, como Los ojos del gato, hay un proceso de investigación. ¿Qué te lleva a ese proceso? Porque no es fácil conseguir esas fuentes. Sabemos que son mundos muy herméticos. Entonces, ¿cómo haces este proceso de investigación? Sí, ese es yo creo que es el mayor desafío a la hora de hacer una investigación en torno a personajes tan relevantes. Hay un miedo que hay que vencer al comienzo, porque cuando uno conversa con el editor de la editorial sobre qué libro se va a hacer y aparece el nombre de Gladys Marín o luego aparece el nombre del Gato Alquinta, uno lo duda un poquito y al momento de decir sí, voy con este libro, pasan algunas semanas en que uno siente ese miedo de no saber si va a poder ingresar o no a la vida de estos personajes y si va a ingresar a las familias, a las fuentes, a los amigos, a los compañeros. Bueno, y esa adrenalina yo creo que también es un motor para la investigación, porque te mantiene activo, atento, ganoso de echarle para adelante con una investigación. Oye, ya entrando a esta obra que es por la que nosotros te invitamos, pero ya conocíamos tu trayectoria previa, ¿por qué El Gato Alquinta? Bueno, por lo que produce escuchar esta música. O sea, es maravilloso escuchar una canción como Mira Niñita o Suba a nacer conmigo hermano y reflexionar y conversar con lo que a uno mismo le pasa
Y a partir de eso surgen las preguntas de ¿por qué el gato hizo esta canción? ¿Por qué cantó así? ¿A quién le escribió Mira Niñita, por ejemplo? Cuestión que yo busqué en internet, en todo lo que se había escrito antes, y siempre estuvo en una nebulosa, como que era un misterio imposible de develar. Bueno, en el libro aparece a quién se le escribió Mira Niñita después de una investigación bien ardua. Y son un poco esas las historias que a mí me convocan. Además, el personaje Gato Alquinta tiene una serie de elementos que son atractivos para mí de conocer. Por ejemplo, su historia con el Partido Comunista, porque siempre se dijo que fue militante, y yo me preguntaba qué tan militante fue. Llegó a tener un carnet, llegó a pagar cotizaciones de militancia, etcétera, y por qué después dejó de serlo. Es algo que también, un eje narrativo que también me apasionó y que investigué de manera bien ardua con muchas fuentes. Que no vamos a spoilear tampoco, para que compren el libro. Eso. Oye, a propósito de eso de comprar, ayer yo veía en una de tus historias que estaba pirata ahora ya el libro. Sí, pasé por ahí por Estación Central, en ese mall, entre comillas, que está al lado de la estación de trenes. Y ahí venden libros pirateados en librerías, algo que es insólito. Mira. ¿Y qué te parece eso? No, en general me alegra cuando el libro es pirateado porque significa que le está yendo bien. O sea, Claro. si no lo piratean, tiene un alcance más reducido. Y si está pirateado quiere decir que mucha gente pregunta por el libro, lo quiere tener, lo quiere comprar. Así que no me enojo, aunque no me llegan ni 100 pesos de cada libro pirateado, pero... Sí, no bueno, lo compré pirateado, así es la No cosa. es la pero idea. si no hay otra forma, Claro. es como... Mejor pirateado así que pirateado online, ¿o no? Sí, yo- Lemebel contaba en una crónica una historia muy bonita de cuando él llegó a la fiesta de los abrazos y le pregunta al vendedor de los libros que por qué estaba vendiendo su libro pirateado. Y el vendedor ahí no sabía qué hacer porque estaba claramente en una ilegalidad. Y él le dice, no, si te estoy leseando, y lo acompaña a vender los libros y firma todos sus libros pirateados. Así Sí, que... esa anécdota aparece en el Buen No tengo espíritu. amigos, tengo amores. Ahí, que es una recopilación de distintas cosas de Lemebel. Así que si quieres leer a Lemebel, es una buena forma de comenzar a leerlo con este libro que es una recopilación. Oye, Richard, contarle a la gente que este es una biografía del gato, no son los jaivas. Claro, sí, eso es súper importante remarcarlo. Hay varias investigaciones sobre los jaivas muy buenas. De hecho, yo me valgo de algunas de esas investigaciones para recrear momentos de la historia del gato y de los jaivas. Pero a mí lo que me interesó para hacer este libro es indagar en el personaje. Yo me he especializado en los últimos años en investigar vida de personajes que son íconos populares. Y creo que con el gato había una deuda pendiente porque es un personaje que uno lo nombra y todo el mundo lo tiene en su memoria. ¿Por qué fue tanta gente a despedirlo a su funeral? Por ejemplo, se habla de que junto con el de Gladys Marín son los funerales más masivos en la historia de Chile. Uno ve los videos y aparecen machis agradeciéndole al gato, otra gente obrera muy popular agradeciéndole su aporte a la cultura. Eran tiempos en que personajes de esta calaña educaban de alguna manera a la gente, y parte de eso yo lo recojo en el libro desde una entrevista que él da ya en los últimos años de su vida en Televisión Nacional, donde él explica por qué hace música, y eso para mí y por qué sigue trabajando en la música ya en una edad de casi 60 años cuando le hacen esa entrevista. Y él dice que por un compromiso social, por un compromiso con el país, se dedica a la cultura. O sea, esa responsabilidad de rescate de la cultura nacional es asombrosa, y creo que por eso había una deuda grande con el gato. Porque desde muchos puntos de vista podría decirse también que el gato es comparable con lo que hizo Violeta Parra o Margot Loyola, que son personajes que salían a investigar en las raíces del pueblo para a partir de eso crear luego arte.
Bueno, ahí podemos ver que nos estás contando un poco de quién fue el gato Alquinta. Ahora te queremos preguntar cuál fue su papel, según tú y según tu investigación, en la banda de los Jaivas de él. Bueno, fue un papel súper importante, ya que es la voz, no es cosa fácil ser la voz principal, ser el frontman, aunque yo pongo bien en cuestión esos conceptos como tradicionales de frontman o líder o rockstar. Creo que finalmente se va desdibujando esa idea de el hombre todo presente, porque los Jaivas siempre trabajaron desde un punto de vista colectivo. De hecho, el gato no firma sus canciones, él no firmó la propiedad de Mira Niñita, por ejemplo, y le preguntan por qué, y dice que si él hubiese firmado sus canciones, Gabriel Parra, por ejemplo, tendría que haber firmado también todos los trámites y gestiones que hizo para que los Jaivas pudieran tocar, para que pudieran llegar a un escenario, porque en ese sentido Gabriel podría decirse que era como un líder personal dentro de los Jaivas. El gato siempre fue más calladito, fue un liderazgo, digamos, más ético, si se quiere, desde la ética política. Eso es súper importante, y allí se cruza con algo que yo mencionaba al comienzo, que es la tradición comunista que trae el gato desde su padre, que es don Carlos Alquinta, y eso posibilita que la música de los Jaivas tenga en todo momento este espesor ideológico, filosófico, humanista. Víctor, tú hablas acá también de esta presencia del gato en los Jaivas, pero a ti durante la investigación, ¿qué te sorprendió como de la vida del gato? No tan relacionado quizás con los Jaivas en sí, sino con él como persona. Sí. Yo creo que su determinación y su porfía. Era un personaje que tomaba decisiones que a veces podían llevar a un desastre o a un fracaso, y él no temía esa toma de decisiones. Creo que tiene que ver un poco también con ser hijo de Carlos Alquinta, con ser hijo de un caballero que creció en las salitreras del norte. A los 7 años ya trabajaba como calichero en las salitreras del norte. Entonces, don Carlos, cría al gato de una manera en que las decisiones siempre van a ser muy consecuentes con el más auténtico deseo de la persona. Entonces eso se traduce en muchas cosas, como por ejemplo cuando el gato decide renunciar a los Jaivas para irse a hacer un viaje por Sudamérica y conocer en carne propia las historias, la cultura, las necesidades de los pueblos indígenas. Eso ocurre en el año 69, y a partir de ese hito luego regresa y los Jaivas comienzan a hacer canciones propias. Y por otro punto de vista, o sea, por otra línea narrativa, están las historias de amor del gato, que siempre son así de decisiones determinantes impresionantes. Yo acá cuento por primera vez la historia inédita del gato con su primera esposa, que se llama La Gata, ese es su apodo, y era una compañera de la universidad con quien se casa. Y bueno, ella lo deja por un pintor porteño, y allí el gato se va a una depresión total, y después se casa nuevamente con Verónica Ross, que es la madre de sus 2 primeros hijos, y luego de esa relación que duró poquitos años, se encuentra con Mónica Monsalve, que es la madre de sus 2 hijos más jóvenes. Y bueno, cuando conoce a Mónica, toma decisiones que son muy drásticas, que implican dejar un matrimonio y dejar también a sus 2 pequeños hijos, que tenían 1 y 2 años. Entonces son decisiones súper duras que al momento de investigar al personaje uno se da cuenta que son consecuentes con una personalidad que es así, determinada, porfiada, sorpresiva de repente. Bueno, hablando también de estos amores que tuvo el gato Alquinta, ¿nos puedes contar cómo se refleja esto en su historia personal y artística, y cómo influyeron también en su obra? Ah, bueno, eso es súper lindo, porque el libro en muchos momentos, el motor narrativo de los capítulos son canciones. Y aquí hay un personaje que es clave, que es Mónica Monsalve, a quien yo al final del libro le termino dedicando también la obra, porque ella fue
muy generosa para ayudar a reconstruir la historia del gato. Y hay canciones como Debajo de las higueras, que cuenta una época tan linda y tan dura también, que es toda esa época entre el año 72 y 73, en que el gato y Mónica se conocen al calor del proceso social de la Unidad Popular, y viajan al norte, viajan a la fiesta de la Tirana, en momentos súper tensos, llegan a vivir a una casa en la ladera del Cerro San Cristóbal, y allí, mientras el país estaba en momentos económicos bien difíciles, en que había escasez de productos, ellos comían higueras, paltas, que les daba una parcelita donde estaban viviendo en esa parte de la historia de Chile. Entonces eso ocurre con muchas otras canciones. Por ejemplo, hay un capítulo que yo lo dedico a su relación con su hija Aurora, quien, recordemos, también fue vocalista de los Jaivas después que murió el gato, y ella era su regalona total. Podían haber 20 personas en una mesa y decía silencio porque va a hablar la Aurorita, y lo que dice la Aurora es la verdad absoluta. Ese tipo de relación con la hija. Y bueno, ahí cuento la historia de cuál es la canción que el gato le escribió a su hija después de muchos años en que la Aurora le reclamara al papá que no le escribía ninguna canción, que eran todas para su mamá. Más aún, luego de sufrir la decepción de saber que Mira Niñita no fue escrita para ella. Entonces se cuentan ese tipo de detalles, de historias que son muy ricas, que siempre dialogan con la historia de Chile. Yo creo que de eso me preocupo bastante también en la investigación y en la narración. Hacer relaciones, links entre las historias interpersonales y lo que estaba pasando también a nivel social y político en el país. No le vamos a contar a la gente para quién es Mira Niñita, para que compre el libro y lo lea, no vamos a spoilear con eso, pero sí le podemos contar a la gente, Richard, de cómo el gato llevó este proceso también de separación, de no ver a sus hijos mucho tiempo, de salir del país. Sí, eso es otro eje narrativo importante en el libro, y siempre me preocupo de recalcar que cuando uno admira a personas, no tiene que esperar que la gente sea perfecta ni que tus ídolos sean esa mentira que muchas veces te crea el fanatismo, de creer que mi personaje es casi un Jesucristo. Y no son así, son gente muy de carne y hueso, tan pecadores como tú y yo, y bueno, en ese sentido hay partes de la historia que son duras, difíciles, que ponen en cuestión también a los personajes, como es todo lo que pasó con este abandono de los hijos, porque en la práctica es así cuando el gato se va. Bueno, a partir de las consecuencias que tiene la crisis política en Chile, porque se va días después del golpe de Estado, al gato lo detuvieron en 2 oportunidades, después del golpe, cuando fue a ver a sus hijos, lo agarraron y lo metieron preso y le cortaron el pelo, y bueno, a partir de todo eso se tuvieron que ir los Jaivas a Argentina, donde lo pasaron muy mal al comienzo, con mucha pobreza, mucha deficiencia. Luego van a Francia. Lo mismo, los primeros años son durísimos, con mucha precariedad, y en todo ese proceso se va desarrollando este abandono de sus hijos, porque sus hijos Ancatu y Eloy, sobre todo Eloy, va desarrollando un resentimiento hacia esa distancia, que el gato trataba de solucionar enviando cartas, les enviaba dibujos muy bonitos, pintados, mariposas, pero eso nunca bastó. Entonces luego Eloy, cuando va creciendo, incluso sale a buscar a su papá, va a los conciertos a decir: yo soy el hijo del gato Alquinta, déjeme pasar. Y hasta que llegan los años 90, los Jaivas comienzan a venir mucho más a Chile. Muere la madre de Ancatu y Eloy, ellos se van a estudiar a Francia gracias al apoyo económico del gato, y ahí se va desarrollando un proceso de acercamiento y de perdón, que es muy emocionante por cómo termina también, por las escenas que hay de reclamo. Hay algunas escenas muy nítidas contadas en el libro de Eloy reclamándole a su papá: ¿por qué nos dejaste solos? ¿Por qué nos dejaste botados? Y bueno, lean el libro para que sí, ¿no? sepan la resolución de
de esos procesos tan humanos y tan cercanos. O sea, son historias que todos conocemos a alguien que ha pasado por algo parecido. ¿Y tú sientes que esta relación con sus hijos logró sanar antes de la muerte del gato? Sí, logró sanar, y sobre todo desde lo artístico. Y eso es muy lindo también, porque ellos se van convirtiendo en músicos sin haber crecido en una familia de músicos, porque sus hijos crecieron con su mamá, que era Verónica Ross, que era una arquitecto muy destacada, con sus tías, que también eran muy protectoras de los chiquillos. Y en un momento llegan a la adultez y empieza allí a aparecer la inquietud artística, y eso es lo que va posibilitando la reconciliación. Hay un diálogo muy rico que se da entre Ancatu y el gato, luego de que el propio gato produjera un disco de la banda de Ancatu, y va el gato a verlos en vivo. Y allí se emociona porque dice: hijo, tú eres un artista. Y hasta ahí pensaba simplemente que era como casi un niñito pituco, un niñito cuico, porque crecieron con muy buenas condiciones los hijos mayores del gato. Y hay una reconciliación que se da desde la admiración artística, y eso es muy bello. Sigamos con este tema de la familia, porque tú en el libro describes que la muerte de su padre también es algo de lo más emotivo que lleva también al gato a desarrollar esta música de esta forma. ¿Por qué crees que influyó tanto en su vida personal también y en la musical? Bueno, porque don Carlos Alquinta, este viejo pesado, era así, un viejo chico pesado, que los hermanos Parra iban a buscar al gato a la casa allá en Viña del Mar y salían asustados porque don Carlos daba miedo. Pero a la par con eso, era un hombre también con aptitudes artísticas. Tenía discos, les enseñó a los chiquillos el folclore argentino, Atahualpa Yupanqui, les mostró por primera vez a Violeta Parra. Después los Jaivas llegan a hacer un disco maravilloso sobre las obras de Violeta Parra. Bueno, ellos conocieron a Violeta gracias a don Carlos. La primera guitarra con que el gato fue a tocar en los Jaivas era una guitarra blanca que pertenecía a don Carlos. Entonces es un personaje muy fundamental en la historia artística de los Jaivas y en la historia valórica, yo creo también, porque los Jaivas se fueron desarrollando, recordemos, durante las primeras décadas como una comunidad, vivían en comunidad. Y mucho de eso obedece también a valores que vienen desde este personaje, como la igualdad, el respeto, los derechos, etcétera. Bueno, seguimos hablando del gato Alquinta, estamos hablando de su familia, pero ahora también pasando a un tema importante. ¿Por qué crees tú que su velatorio y funeral fueron tan populares en Chile? Sí, yo creo que hay un agradecimiento a su legado y también a su personalidad. Esto de creer la autenticidad de un personaje, que de pronto es, si uno lo compara con la actualidad, ¿qué personaje así nos queda? Cuando pensamos en que hay tantas cosas que se hacen con un fin, con un interés. No sé, pienso en personajes del día a día, como Katy Barriga, no sé, que como que uno los ve y todo lo que hacen es en función de un objetivo. En cambio, cuando uno piensa en personajes como Gladys Marín o el gato Alquinta, iba a despedirlos y agradecerles gente que ni siquiera era de izquierda, gente que hasta era de derecha o de un pensamiento político o filosófico diferente, pero se agradecía la autenticidad. Eso que se le decía siempre a Gladys de la consecuencia, como es comunista, yo no tengo nada que ver con el comunismo, pero era una mujer muy consecuente. Lo mismo creo que pasaba con el gato, a partir de valores como la austeridad, una persona tremendamente sencilla y austera, que no hacía música para creerse famoso ni para tener dinero. O sea, el gato murió
conduciendo un Kia Pop, que era el auto más barato del mercado del año 2003, que ni siquiera se lo había comprado él, sino que lo había heredado desde su suegro. Entonces son esas cosas las que yo creo el pueblo le agradeció, un genuino interés por los saberes del pueblo, porque el gato cuando murió también, recordemos, seguía investigando para hacer música, estaba muy de lleno en la investigación sobre el pueblo mapuche para hacer un disco que se iba a llamar La Araucaria, del que incluso hubo unos primeros esbozos grabados que tristemente se los robaron al gato como una semana antes de su muerte. Entonces yo creo que son esas las cosas que el pueblo agradecía, la autenticidad, que de repente yo creo mirando nuestra actualidad es bien difícil de encontrarla. Tú hablabas de su legado. Su legado en Chile es indiscutible, pero me parece que traspasa fronteras también, pues. Sí, porque, por ejemplo, yo me he pillado mucho con que en Argentina los jaivas son muy queridos, muy respetados. Ellos vivieron en un pueblo que se llama Zárate, una ciudad cerquita de Buenos Aires, y desde una situación muy precaria comenzaron a tocar puertas para ir tocando, presentándose en cafés, en teatritos chicos, y luego llegaron a tocar en los más grandes escenarios de Buenos Aires, generando influencia también sobre un género como el rock en Argentina, que estaba también en pleno apogeo y desarrollo. En Europa dejaron su huella, su marca en culturas tan distintas como Holanda, la misma Francia, España, que lo recorrieron entero, hasta llegaron a tocar en la Unión Soviética. Entonces es un grupo, y particularmente la voz del gato se escucha en muchas partes del mundo. Yo vengo llegando de unas vacaciones que tuve la semana pasada, fui a Perú, conocí Machu Picchu, y mientras yo escuchaba La Poderosa Muerte para poder allí conectarme con la energía de Machu Picchu, comprendía cómo también esta historia del gato y de los jaivas llegó a comprometerse con la historia de la cultura latinoamericana mucho más allá de Chile. O sea, siempre ellos pensaban en Latinoamérica como un todo cuando hacían su música, junto también con representar a Chile desde diversas formas, hay muchas canciones que hablan directamente de Chile y que son muy entretenidas. Bueno, nos contaba ahí también de La Poderosa Muerte, y ya ligando esto un poco, al final de la biografía, bueno, yo no he leído el libro en verdad, pero ahí estuvimos investigando un poco, mencionas que el gato sabía que se iba a morir, ¿cierto? ¿Cómo interpreta este momento de plenitud que vivió antes de su fallecimiento? ¿Y crees que su muerte, aunque fue temprana, cerró un ciclo de su vida de una manera satisfactoria? Sí, el gato estaba en la plenitud de su vida al momento de su muerte. Habían logrado reinstalarse en Chile con su esposa, con quien se casó como un año antes de la muerte, después de muchas décadas viviendo juntos. Y él era muy feliz en el Chile que se estaba construyendo, sobre todo desde la cultura. Recordemos que a fines de los años 90, inicio de los 2000, había un impulso cultural por lo nuestro, luego de lo que fue la oscuridad cultural en dictadura. En los 90 hubo un impulso súper grande por reencontrar a Chile desde lo cultural. Recordemos lo que significaron proyectos como Augusto Góngora, Antonio Skármeta en Televisión Nacional. Incluso si uno piensa en las teleseries de Vicente Sabatini, había un esfuerzo por entender a Chile y proyectarnos como país desde raíces culturales. Y el gato estaba muy feliz con el aporte y el lugar que tenían los jaivas en ese proyecto. Entonces por eso él se había comprado un departamento, que también en el libro se cuenta toda la historia de cómo garabatea a un vendedor de inmobiliarias porque lo querían encalillar y el gato no se quería encalillar.
Entonces lo encuentra la muerte en un momento muy pleno, artísticamente y personalmente. Yo digo que él sabía que se iba a morir porque es eso lo que le transmitió también el gato a su esposa Mónica cuando tienen su último encuentro íntimo, la última noche de amor, que es una escena con la que yo comienzo el libro, porque creo que ahí se resume mucho de lo que es el gato Alquinta, alguien que ama. Y se entrega de tal manera en esa última noche de pololeo que prácticamente viven, que es como si él se estuviera despidiendo. Esa fue un poco la sensación que le quedó a Mónica en esa última noche de amor. Bueno, luego viene el triste fallecimiento allá en la playa de la Herradura. Pero el gato estaba en su mejor momento cuando muere y quizás eso también aportó al impacto que produjo en todo Chile su muerte, porque de esto que yo hablaba del proyecto cultural de Chile, el gato era uno de sus rostros. Sí, y muerte que de verdad impactó, yo creo que a todo el país. Yo recuerdo dónde estaba. Es de esas cosas que tú dices, pasó en este momento, yo estaba en este lugar, estaba haciendo estas cosas. Te marca. Aparte que mi papá es muy fanático de los Jaivas, entonces también lo vi como afectado en ese momento por la muerte del gato. Richard, para ir cerrando, ¿qué esperas que la gente encuentre con este libro? Y una invitación también a comprarlo, no pirateado, para que pueda seguir haciendo también este tipo de arte. Yo creo que maravillarse con el arte, reencontrarse, a veces uno está muy perdido por lo laboral, por el ánimo social, que a veces es bien fome, las cosas que ocurren, hay cierto pesimismo. El libro es una oportunidad para reencantarse con lo bello que produce el arte, una canción, una inspiración en la historia de un país, la historia de un pueblo. O sea, es una oportunidad para volver a estudiar sobre los incas, es una oportunidad para volver a entender nuestras propias raíces como pueblo chileno, encontrarse con nuestros orígenes indígenas, etcétera. Eso por un lado, y segundo, se van a encontrar con una narración que es bien entretenida. Volver a leer un libro a veces cuesta, uno se va en la página 50, 60 y lo dejáis botado. Bueno, ojalá que este libro les permita reencontrarse con un libro que se puede terminar y que se puede escuchar incluso, porque ustedes van a terminar un capítulo, pueden terminar llorando, pero les ayuda una canción para luego volver a tomar el libro y seguir adelante. Es bonito leer un libro y terminarlo, y ojalá Los ojos del gato pueda ayudar en esa tarea. Richard Sandoval, escritor de Colo Colo ya no es Chile, en colaboración con Dante Faúndez, Soy Periférico, Tanto duele Chile, La sonrisa de Gladys y ahora Los ojos del gato. Así que agradecerte, Richard, por habernos acompañado el día de hoy. Sí, muchas gracias. Yo decía cuando comenzamos esta entrevista, de esos colegas que uno admira. Así que, de verdad, muchas gracias. Sí. Julio, Francisca, muchas gracias. Nosotros ahora nos vamos a una canción porque vas a escuchar Mambo del Machaguay, Los Jaivas, acá en Comunitaria, Radio TV.